tu sentido de propósito, esa sensación de para qué nací, para qué vivo, por qué me levanto todos los días. Siempre la energía nos está protegiendo, siempre nos están hablando. Lo que pasa es que a veces no desarrollamos tanta la sensibilidad o sencillamente no nos escuchamos. Esos regalos que yo les digo siempre, el regalo de la experiencia, el regalo del dolor. Ese es el cuerpo causal, está súper conectado con la arbolaria por su energía femenina, pues no se llena con logros, se llena con el sentido. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Tu Propia Medicina. Es un gusto tenerte aquí. Si es la primera vez que estás en este podcast, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Jen, soy guía en tarot evolutivo, también soy profesora de Hatha Yoga, soy guardiana del sagrado femenino y aprendiz de ocultismo, astrología, esoterismo y muchísimas cosas más. Actualmente acompaño a muchas personas en sesiones de tarot evolutivo y este podcast es para recordar que tenemos medicina en todo momento y hoy vamos a hablar de los 7 cuerpos energéticos. Y es que no sé si te has preguntado por qué personas reaccionan o reaccionamos de maneras diferentes ante una misma situación. Por ejemplo, alguien atraviesa una pérdida importante, una pérdida que le duele profundamente y puede transformar esa pérdida o ese dolor, ese duelo en sabiduría, mientras que otra persona puede quedarse ahí en ese dolor durante años sin salir de ello, pero pasó exactamente lo mismo. O también, no sé si te has dado cuenta que hay personas que con su sola presencia transmiten paz, transmiten tranquilidad, o sea, como que llegan a un lugar y tú sabes que esa persona, como que está lindo sentir su energía, sentir su presencia, como que con una sola palabra ya hacen que el ambiente cambie completamente. Pero por el contrario tenemos otras personas que sin ni siquiera decir una sola palabra ya uno siente el ambiente tenso, como que pesado, como que aquí está pasando algo, pero no sabemos qué puede ser. Y es que hay experiencias humanas que definitivamente no podemos encontrar como una lógica científica o una explicación de que solamente podemos habitar en este cuerpo físico porque tendemos a sentir cosas completamente diferentes. Y eso que tú estás sintiendo y de pronto me estás hallando la razón y has dicho, oigan, sí, yo también he vivido eso, o yo misma puedo sentir, encarnar esa persona, como que siento y la gente se pone alegre, o a veces siento y el ambiente se pone tenso. Pues esta misma pregunta o esta misma intuición, esta misma sabiduría se la han hecho desde la antigüedad diferentes culturas como el antiguo Egipto, las tradiciones de la India, el budismo, la cábala, hasta que llegamos al siglo XIX, donde una mujer muy fuerte, muy valiosa, muy inteligente sobre todo, reunió esos conocimientos antiguos para hacer un puente entre la cultura del Oriente y el Occidente. Y esta mujer fue Helena Blavatsky. Una mujer ocultista, escritora, teósofa que definitivamente nos dejó mucho conocimiento. Y hoy quiero hablarte justamente de los 7 cuerpos energéticos desde la mirada teosófica. No va a ser una clase, al contrario. Si por el contrario tú has sentido que los 7 cuerpos energéticos es un tema que te ha costado, que no lo has entendido, créeme que hoy lo vas a entender desde una mirada completamente diferente, porque yo me voy a encargar de desmenuzarte y que salgas entendiendo exactamente por qué función cumplen sobre todo los 7 cuerpos energéticos y lo más lindo, ese proceso evolutivo para que lo puedas empezar a entender. Algo que quiero comentarles también es que recuerden que todo esto que yo les estoy contando no es que yo sea una maestra, no es que yo ya me sepa todo, no es que yo ya sea una iluminada, al contrario, todo eso hace parte del camino evolutivo que yo estoy haciendo, del estudio, de la práctica y de entender constantemente cuál es el proceso evolutivo y cuál es la medicina que la vida nos ha dado a cada uno de nosotros. Con la evolución de los 7 cuerpos energéticos te vas a ir dando cuenta, o personalmente yo me he dado cuenta que hay momentos de mi vida en donde yo puedo sentir que ya estoy en el nivel número 7,
pero hay otros en donde digo, juepucha, no he salido del nivel número 1 y quiero que te quedes y te des cuenta que tú también has podido experimentar, estoy seguro, muchas veces el nivel número 7, que es el más alto y que en algún momento toda la humanidad va a llegar allí a ese nivel. Es que quiero que iniciemos con lo básico. Quiero que tengas presente que crecimos solamente viendo y sintiendo nuestro cuerpo físico, la anatomía, eso es lo que nos han enseñado literalmente desde el colegio, desde la escuela, y que dentro de nosotros existe un alma. Eso es como punto, cuerpo y alma. Y punto, se acabó. Créeme que la mayoría lo hemos experimentado así, a no ser que vengas de una familia en donde has estudiado este tema y desde pequeño te han inculcado que hay otras formas de ver y de experimentar tu cuerpo. Así que hoy vamos a ver cómo la teosofía nos propone este camino mucho más profundo, recordándonos que el ser humano es multidimensional, que nuestra conciencia se expresa en muchísimos niveles, como básicamente si fuéramos una lámpara. Pero dentro de esa lámpara ocurren muchos componentes trabajando en unísono para que esa lámpara dé reflejo de luz. Pero si en dado caso una sola como mecanismo llega a fallar, pues ya esa lámpara no va a dar la luz que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y eso mismo ocurre con nosotros. Los 7 cuerpos energéticos, bueno, los 6 porque el primero es el cuerpo físico, que ya vamos a hablar de él, ocurre exactamente cuando esos 6 cuerpos restantes empiezan a fallar como esos mecanismos internos en el exterior, en nuestro cuerpo, nos empezamos a dar cuenta que algo no está funcionando tan bien. Y esto tiene mucho que ver de lo que les nombraba al principio. De pronto estás en conversación con una persona, pero llegas a tu casa y sientes que sin haber discutido, tuve una conversación tranquila, te agotó, como que te quitó, te drenó toda la energía. Llegaste a la casa y sentías, ¿sabes? Como que necesitabas acostarte, bañarte, recargar batería, como que, Dios mío, hablé con esta persona y sí, como que me drenó completamente. Eso tiene que ver mucho con nuestros 7 cuerpos energéticos, con nuestros 6 cuerpos energéticos. Y también piensa lo contrario, que abrazas a alguien y sientes como que nomás abrazándola o viendo a esa persona, conversando con esa persona, te recuperas, te sientes feliz, te sientes muchísimo mejor, como si esa persona hubiese encendido una chispita dentro de ti, te sientes visto, te sientes amado, te sientes querido, te sientes curioso, te sientes agradable, como que ay, qué chévere compartir con esta persona. Y esto nunca lo vas a poder como ver, digamos que en la ciencia como tal, como me saco sangre a ver qué es lo que estoy sintiendo. No, todo esto de pronto no tiene una interpretación científica, lógica, pero sí sabes que lo has vivido y lo has sentido, o sea, lo has experimentado. O también de pronto entras a una casa que está súper linda, organizada, bonita, pero aún así te sientes como que incómodo, como que me pica, no sabes por qué, pero como que no quieres quedarte mucho en ese lugar y como que buscas la manera de poder irte rápido y cuando sales sientes como que hay un respiro. O de pronto vas más bien a un lugar sencillo, como que sin tanta cosa, pero sentiste rico estar ahí, sentiste paz, sentiste como que ay, este ambiente está muy lindo. Y a veces han escuchado que hay ambientes acogedores o como que ambientes que tienen nido, porque uno está en esa casa y como que no quiere irse. Todo eso hace parte de la energía del campo áurico y de los cuerpos energéticos, de la energía como tal, que no solamente pues habita en nosotros, sino que permea todo lo que nosotros tocamos, o la energía que emanamos hacia los demás, pero también de cómo somos nosotros en nuestros espacios. Y de pronto me vas a decir, bueno, Jen, pero si los 5 sentidos para eso están y no detectaron absolutamente nada, porque el cuerpo sí termina reaccionándose como comprimiéndose. Y esta pregunta no tiene una única respuesta, pero la teosofía sí nos dice que nosotros interactuamos en el mundo no solamente a través del cuerpo físico, sino a través de toda la completud de nuestro ser.
y que solamente este cuerpo físico es el más visible. Y esa es justamente como la intención de este episodio, que tú a través de lo que vamos a ir hablando y experimentando de cada cuerpo, tú vayas sintiendo desde tu propia experiencia y de lo que de pronto has podido vivir, sentir como si esto te resuena, si ya lo has vivido en otras ocasiones, y que identifiques esas partes de ti que siempre estuvieron alerta, pero que jamás te habían enseñado a verlas y a experimentarlas. Así que lo que quiero hoy es que experimentemos cada cuerpo desde una forma súper sencilla y que esté a la mano de tu conocimiento, porque estoy segura que con este episodio te vas a salir con toda la información necesaria para tu proceso evolutivo. Y vamos a iniciar con el primer cuerpo, que es el cuerpo físico, y está obviamente relacionado con el chakra raíz. Es el cuerpo de la materia, en el que interactuamos literalmente con la materia, con lo que comemos, el descanso, el disfrute, los sentidos. Y es como ya la última alerta que el cuerpo nos dice después de que atravesaron los cuerpos sutiles, que vamos a hablar más adelante. Ya cuando todo se manifiesta en el cuerpo físico es que mira, te han estado gritando y tú no habías querido escuchar. Por ejemplo, yo tuve una consultante que se saltaba el almuerzo, como que Jen, no, yo la verdad no tengo tiempo para almorzar, yo tengo que trabajar, y como que tenía mucha carga en su trabajo, también con su pareja, y como que tenía muchas cosas a nivel físico, pero la hora del almuerzo como que se la saltaba por adelantar. Y resulta que, mis amores, pues la chiquilla terminó con una gastritis que miren, estuvo a puntito de terminarle en una úlcera, que gracias a Dios no, porque con los dolores de la gastritis pues pudo ir al médico y se dio cuenta a tiempo entre comillas, porque cuando se manifiesta en lo físico es que ya nos han dicho en lo sutil muchísimas veces, ya nos han mandado alertas y nosotros no hemos querido escuchar. Y es que creo que no hemos entendido y comprendido que este cuerpo físico es el motor donde el alma puede experimentar la materia. Es el instrumento que nos hace posibles abrazar, reír, sentir el viento, besar, comer, disfrutar, saborear, mirar un atardecer, enamorarte, abrazar, mejor dicho, todo. Creo que hemos sentido como que está en vano y como que eso tiene que ser así, y pues no, para que todo eso lo podamos experimentar hay una mano de energía que está a nuestro alrededor, que de pronto no es perceptible al ojo humano como tal. Ya hay personas que han desarrollado como esa capacidad de ver los cuerpos sutiles, unos más que otros, pero no es necesario tener ese don, sino solamente empezar a escuchar tu cuerpo, que por ahí es donde los cuerpos sutiles y el alma empieza a transmitir lo que tú estás necesitando. Y para que entiendas la importancia de un cuerpo sutil, quiero que por ejemplo te imagines que tienes a tu pareja o una persona así súper especial que quieres mucho y la quieres abrazar sin tu cuerpo físico. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo podrías hacer eso? Como no se puede. O sea, mira la magnitud y la importancia de nuestro cuerpo. Y aquí lo que quiero que quede claro es esa importancia de lo que Él nos dice, y no necesitamos esperar hasta que nos grite con un dolor, con una fractura, con un insomnio que no podemos soportar, con una migraña o con alguna enfermedad extrema que de pronto nos impida o nos invalide disfrutar y vivir la vida que este cuerpo físico nos permite disfrutar como tal. Aquí el primer cuerpo es demasiado valioso, o sea, no lo podemos dar como por sentado como tal. Y esto es un llamado de atención, porque a veces decimos, ay no, yo la verdad he escuchado mucho, digamos, personas cercanas o en consultas, cuando yo los mando a descansar o a dormir, ay no, Jen, yo duermo cuando me muera. ¿Qué? Disculpa. Que cuando te mueras, no, mi amor, cuando te mueras tú no vas a dormir, porque el alma no duerme. Aquí vinimos a experimentar dormir, y el dormir es muy importante para la recuperación de nuestro cuerpo físico, porque es que el cuerpo se cansa, o sea, tenemos una batería y en su momento, pues, si no le damos ese descanso,
pues no va a poder andar. Si no comemos bien, pues no va a poder funcionar. No, después voy al médico, como que no está, ¿sabes? Como que uno siente que de pronto va a estar saludable siempre y sí. Ajo para que estemos siempre saludables, pero para que haya esa salud constante, pues hay que tenerle su mantenimiento constante al cuerpo, dormir bien, hidratarnos, comer bien, escuchar si de pronto hay una dolencia, mover el cuerpo como tal, para darle como esa, ¿sabes? Como esa energía significante de lo que es el cuerpo físico, y que como ya lo tenemos, lo damos por hecho de que siempre va a estar bien, y resulta que eso no siempre va a pasar. Así que mis amores, esta jalón de orejas, este chancletazo espiritual es para decir y que te hagas la pregunta: ¿qué tanto estoy cuidando mi cuerpo físico? ¿Qué tanto lo estoy escuchando? Y si realmente le estás dando los cuidados que necesita para que así de saludable como estás en el día de hoy puedas seguir en continuidad. Y vamos con el cuerpo número 2, que es el etérico, alojado o relacionado con el chakra número 2. Y el chakra número 2, recordemos que es el chakra del agua. Por ende, el cuerpo etérico está relacionado con la energía femenina. Es ese cuerpo emocional donde se alojan todas nuestras emociones. También es conocido como nuestro doble energético, y según las tradiciones místicas es donde vive lo que sentimos, pero aún no lo hemos procesado. ¿Te suena? Por ejemplo, empiezas a enfermarte, tienes un dolor físico y vas al médico y no, tú estás perfecto. Como que no hay una relación directa con el cuerpo físico, sino que ahí todavía está alojado solamente en el cuerpo etérico, en las emociones, ¿sí? Pero vas al médico y no, tú no tienes nada, estás absolutamente bien, no, pero yo sé que no estoy bien, yo sé que algo está pasando. O también se manifiesta cuando sabes que tienes que tener una conversación importante, seria, y empieza como ese retorcijón, ese dolor en el estómago, como que se te aprieta, que si no quieres, como Dios mío, porque tengo que tener esa conversación. Eso también es el cuerpo etérico o el cuerpo emocional que se está reflejando, se está manifestando. O también cuando ocurre algo que para ti es injusto y quieres expresarlo, pero tienes un nudo en la garganta, o sea, ese famoso un nudo en la garganta es real. Y no es que en lo físico se manifieste, sino que se manifiesta en el cuerpo etérico, en lo emocional, en tu doble energético, que el doble energético termina siendo el doble del físico. Entonces se cierra la garganta y como que quieres decir, pero hay algo que no te deja, te lo impide. Básicamente es toda esa energía invisible que sostiene nuestra vida. También se dice mucho que como es el doble energético del cuerpo físico, no sé si has escuchado también de las cirugías astrales, y es que pasa que cogen un órgano, pero no vas a cirugía física, sino vas a cirugía astral porque hay un doble, ¿sí? Por eso también cuando las mujeres les hacen la histerectomía, les vacían sobre todo su útero, aún sienten que lo tienen ahí porque el doble energético continúa. O por ejemplo, alguien que pierde una extremidad siente que esa extremidad todavía está ahí, un brazo, una pierna, porque el doble energético continúa. Y muchas personas chamanes, personas que saben de estos temas espirituales profundos, que han estudiado con mucha conciencia y logran ver nuestro cuerpo etérico, pueden tener como ese don de hacer cirugías astrales, eliminando cáncer, trabajando pulmones, corazón, como diferentes órganos que en lo físico sería una cirugía muy difícil. Y ocurre también que después de hacer esa cirugía astral, tú igual tienes que cuidarte como si te hubieran hecho una cirugía física como tal, porque corres el riesgo de que los puntos literal se abran o que no quede como realizada, no realizada, sino como que el posoperatorio como tal no es cogerlo a la ligera, porque hay una energía que ahí se está sanando para que en el físico se manifieste. También podemos verlo con
digamos, personas, no sé si te ha pasado, que uno aparentemente las ve súper bien físicamente como normal, pero son personas que uno habla con ellas y todo el tiempo, no, estoy súper agotada, estoy enferma, es como todo mal. Y van a exámenes y resulta que todo está bien, pero como que esas personas igual se autoproclaman con algún tipo de enfermedad. Y entonces uno diría, no, pues lo que necesitas, no sé, de pronto son vitaminas, dormir más, descansar más, necesitas vacaciones, necesitas hacer algo diferente. Y a veces sí, pero otras veces el cansancio no nace únicamente del cuerpo físico como tal, sino que ahí estamos viendo reflejado, y esto quiero que lo tengas en cuenta. Si tú sientes que hay algo mal en tu cuerpo, digamos que una enfermedad, pero que vas al médico y no está manifestado, es porque todavía está en tu cuerpo emocional. Y obviamente es un cuerpo más sutil, es un cuerpo que es imperceptible al ojo humano, a no ser que ya lo hayas entrenado y tengas esa capacidad de verlo. Pero al ser el segundo cuerpo es indispensable para que el cuerpo físico tenga vida y esté saludable. Y aquí quiero que volvamos al ejemplo que les conté del bombillo al inicio, cuando el bombillo es como ese cuerpo físico que lo puedes tocar, lo puedes medir, lo puedes ver, ¿sí? Lo puedes comprar, pero si tú vas y lo pones en su lugar y ese bombillo no ilumina, es porque no hay corriente. Entonces el cuerpo etérico es simbólicamente esa corriente que mantiene con vida ese bombillo. O sea, sin corriente ese bombillo no nos sirve absolutamente para nada. Sí, lo podemos sostener, pero y lo podemos poner en la lamparita, pero si esa lamparita no tiene electricidad, no me alumbra ese bombillo, pues el bombillo no me sirve absolutamente nada. Entonces mira que el bombillo, para que tenga vida, para que tenga función, le necesita la electricidad. Eso es el cuerpo etérico. Es como esa matriz sutil sobre la que la vida organiza la materia. Así que primero existe la energía y después la materia la expresa. Y quiero que se den cuenta de la importancia de este cuerpo sutil, porque está relacionado con la energía femenina. Y la energía femenina es esa energía que sostiene, que recibe, que siente, que nutre, que escucha, que percibe lo que a veces no podemos explicar con palabras, pero yo lo percibo, yo lo estoy sintiendo, yo sé. Y es como ese saber de que sabes que algo va a pasar, pero tu cabeza como que todavía no lo ha procesado. Esa es la energía femenina. Aquí te voy a poner un ejemplo básico del día a día para que bajes un poquito más la información del cuerpo sutil. Imagina que tú conoces a alguien, ¿sí? Como que hablaste con esta persona, la persona es amable, sonriente, tiene una buena conversación, todo parece, ¿saben? Como perfecto, pero hay algo dentro de ti que tú dices, mira, a mí esta persona como que no me entra mucho, no me parece, no me termina de convencer, como que hay algo que por ahí no está bien. Y meses o incluso años después te das cuenta de que definitivamente tenías razón en esa intuición, porque esa persona no era lo que decía ser en su momento. Y ahí me vas a decir, sí, Jess, me ha pasado muchas veces, yo lo intuía, yo lo sabía, como que yo sabía que no debía estar con esta persona, o yo le decía a mi amiga que no tenía que estar con esta persona, con esta relación, pero pues bueno, hay la experiencia también, y uno a veces como que no hace caso a su propia intuición. Miren que a mí me pasaba mucho cuando estaba más joven. Por ejemplo, hubo un tiempo aquí en Bogotá donde había mucho, bueno, incluso hay todavía, no puedo decir que no, en el transporte público. Yo iba en el bus y si se subía alguien, yo tenía un sentimiento de que esa persona nos iba a robar, ¿sí? Y yo, miren, así me pasó muchísimas veces, yo sentía eso y me bajaba del bus. Claro, yo me bajaba pidiendo, y eso se los digo, yo era chiquita, yo tenía por ahí que 14 años, sí, como en ese tiempo, desde los 14, mejor dicho, yo empecé a hacer eso, y yo la verdad pedía y perdón a Dios por haber juzgado mal, o pues por juzgar a esas personas, y yo decía, yo prefiero bajarme del bus y pagar otro bus que sentir ese miedo de que me van a robar,
Pero obviamente yo decía, si lo juzgues más, Dios mío, perdóname, y también espero que no sea así, porque yo tampoco quiero que pues esas personas vayan a robar a las personas que pues siguen en el bus, ¿no? Pero miren, no les puedo contar con los dedos de las manos la cantidad de veces que yo me bajé de los buses diciendo, este man nos va a robar. Es que yo sentía, o sea, como que se subía y no sé, con su mirada, con su energía, yo ya era como, no, yo sentía como que me empujaban, ¿saben? Como que bájate del bus ya. Es más, me pasó una vez también con una amiga que yo le dije, íbamos súper tarde las dos en un bus y se subió una pareja. Y yo le dije, ahí confirmé que sí era verdad lo que me pasaba con mi intuición, porque yo le dije a ella, bajémonos y cojamos otro bus porque nos van a robar. Y ella, ay, Jen, ¿qué te pasa? No sé qué. Y yo, marica, por favor, hazme caso si quieres, yo te pago el bus, pero bajémonos. Era súper tarde. Y ella, bueno, miren, timbramos y la pareja que se subió se hizo detrás de nosotras y yo me metí como por proteger a mi amiga y ella se bajó. Y el bus como que arrancó, casi que me tocó tirarme y el tipo me pegó un puño aquí en el hombro. Tanto que yo sentí que de pronto me había herido con algo, porque dicen que cuando uno lo hieren con un arma cortopunzante tú no sientes. Entonces yo dije, no, pues me pegó. Y claro, yo bajé y me toqué, no, gracias a Dios no tenía nada, pero el tipo sí, o sea, él sí nos iban a robar, sino que yo no dejé, miren, yo no sé de dónde saqué fuerza así, pero ahí empecé a entender que las veces que yo me bajaba a los buses no era por maniática ni ay que todo el mundo todo malo me va a pasar, al contrario, yo me considero una persona muy optimista, muy pocas veces yo hablo y menos genero miedo, jamás, ese no es mi estilo, nunca lo ha sido, pero sí hay una intuición dentro de mí que decía, no estás segura en este lugar. Y debo decir que gracias a Dios eso a mí me ha protegido de muchas cosas y yo decía, bueno, tengo que pagar más buses, lo que sea, pero tu integridad, eso pues no tiene precio. Entonces ahí es como algo que a mí sí me ha pasado desde muy pequeña, pero obviamente pues yo no sabía, solamente yo como que me hacía caso, ya como mi intuición de bruja desde chiquita, pero ahora claro, estudiando todos estos temas uno dice, siempre la energía nos está protegiendo, siempre nos están hablando. Lo que pasa es que a veces no desarrollamos tanta la sensibilidad o sencillamente no nos escuchamos como que, ay, que voy a pagar otro bus, ay, no, qué pereza bajar ni volver a coger otro bus. No, yo la verdad decía, prefiero pagar otro bus, prefiero pagar otra vez, pero sobre todo yo sentirme tranquila e ir a mi lugar de destino como con la tranquilidad de que voy a llegar bien y no pasar un suceso, saben, que a veces puede ser muy traumático. Y aquí es donde empiezo a confirmar también que este cuerpo nos habla de esa sensibilidad, de poder sentir con quién me siento cómodo o con quién definitivamente no. Es más, no sé, miren, yo estando en redes sociales, también puedo percibir cuando hay personas, y eso lo he hablado con una amiga muchísimo, que también le pasa a ella un montón, que también está en redes sociales, y es que ustedes, y claro, ya entendiendo todos estos temas, uno va diciendo, y si es verdad, alguien que te mira en redes sociales, que ve tus historias, eso pasa todo el tiempo y uno siendo creador de contenido y subiendo información, pues todo el tiempo te están viendo personas, te están mirando y pues para eso estamos, ¿no? Para dar información y que ustedes la reciban. Pero uno empieza a darse cuenta quién definitivamente lo está mirando con ojos de envidia, con ojos de rabia, con ojos de, ay, ella lo está haciendo o lo está haciendo súper feo o que sí, como todo eso se empieza a sentir y uno empieza a mirar como esta persona, como a sentirlo, bueno, normal, pero con el paso del tiempo y pueda que hace mucho no tengas contacto con esta persona o ni siquiera sepas quién es, pero en el fondo tú sabes quién te ve con ojos de amor, de admiración, como que en serio le gusta tu contenido y quién definitivamente no. Y esa sensibilidad también la podemos llevar a sentir a personas. No sé si también les ha pasado que de pronto voy a llamar a mi amiga, ¿sí? Y resulta que tu amiga estaba triste y estaba necesitando esa llamada o ese mensajito, ese contacto, porque sí, pero la pensaste como que hace y mi amiga o como que tengo metida en la mente a esta persona
y la llamas o le escribes y resulta que sí está pasando por un momento difícil y fuiste tú como esa medicina de decir, oye, aquí estoy, tomémonos un cafecito, ¿cómo estás? ¿Sí? Eso también hace parte de esa sensibilidad. Así que quiero que también empieces a preguntarte a partir de este momento cómo vas a poder empezar a cuidar este cuerpo que es tan importante. Y no necesitas hacer algo extraordinario, simplemente con sencillos gestos como preguntarte cómo te sientes de verdad. O sea, hoy te levantas y me pregunto, Jen, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás el día de hoy? Y el cuerpo te va a responder si está alegre, si está abierto, si está activo. Por el contrario, de pronto se siente un poco triste, un poco vacío. Ahí empezar a escuchar y a generar esa sensibilidad. Permitirte llorar cuando el cuerpo te lo está pidiendo, dejar de cargar esas emociones que sabes que no son tuyas, que la agarraste de quién sabe qué pepito, entonces no. Y ahí te voy a dejar por acá el video de limpieza energética que te va a ayudar mucho también a cuando sientas como esa carga. Ay, como que me siento pesada porque estuve en un lugar o con alguna persona y siento como que me pegó su tristeza o su mal genio, pues aquí en este video vas a encontrar mucha información que te va a ayudar. También muy importante, como es un cuerpo femenino, pues este cuerpo nos pide naturaleza, nos pide agua, crear espacios de silencio, escuchar música que te nutra, pintar, escribir, abrazar, cocinar, respirar conscientemente y sobre todo este chakra nos pide mucho que veamos la sensibilidad como un poder, como un don y no como una debilidad, que es lo que nos han estado enseñando toda la vida. Recuerda que la sensibilidad, las emociones es un tipo de inteligencia, pero que la cultura o la sociedad nos ha hecho olvidarla o creer que por el contrario es algo malo. Y por eso pues no la valoramos, no valoramos nuestra sensibilidad, no valoramos nuestra intuición, no valoramos lo que en serio estamos sintiendo. También conectado con la herbolaria, el cuerpo sutil está súper conectado con la herbolaria por su energía femenina, entonces todo lo que tenga que ver con plantitas, con tecitos, con hacerte tu herbolaria para tu carita, con hacer, ¿sabes? Como remedios caseros relacionados a la herbolaria, a las plantas, todo eso el cuerpo sutil le encanta, ¿sí? Ahí es también donde se crean los maestros herbólogos porque han desarrollado esa sensibilidad, esa intuición de decir, esta plantita está bien con esta, o para este dolorcito te voy a dar esta crema que yo misma preparé. Toda esa energía así de la naturaleza, toda esa medicina naturaleza como tal es súper bienvenida y súper abrazada con el cuerpo sutil. Por eso los maestros herbólogos están muy desarrollados, sean hombres o mujeres, con su esencia y su energía femenina, porque logran ver, logran intuir qué es lo que necesitamos para empezar a sanar nuestro cuerpo. Y ahora, después de todas estas emociones, de todo este sentimiento, pues toca preguntar, bueno, pero ¿y quién toma las decisiones de este cuerpecito? Y aquí es donde vamos a entrar al cuerpo número 3, que es el cuerpo astral, y está relacionado con nuestro plexo solar, el chakra número 3 también, y es un cuerpo masculino. Al estar desarrollado o conectado con el chakra número 3, pues estar desarrollado o conectado con nuestra mente, con el ego, con el mundo donde te mueves mientras sueñas. Es tu diálogo interno, tus patrones de pensamiento automáticos, y para que empieces a identificarlo es ese cuerpo astral o ese cuerpo energético en donde tuviste una conversación importante y la repasas 1000 veces. Como que, ay, pero yo hubiera dicho eso, y por qué no respondí esto, y por qué no respondí lo otro, y está en la cabeza y dele y dele y dele. Ese es el cuerpo astral, la energía masculina, pensando y proyectando, editando lo que debiste haber dicho y no dijiste. Es que si yo lo vuelvo a tener enfrente le voy a decir esto. Ese es el cuerpo astral, el número 3. Es ese cuerpo que mientras yo estoy hablando, tú estás ahí escuchando y tu mente está diciendo, qué interesante, o tal vez como que no estoy tan segura de eso que está diciendo ella, creo que se lo está inventando.
O por el contrario, ay, esto me resuena a algo que yo escuché hace mucho tiempo, o de pronto yo ya he experimentado esto con otra información. O sea, siempre hay una voz en ti que mediante la experiencia que estés haciendo siempre está confirmando o está cuestionando esa información que está llegando. Aquí el punto importante es que ¿tú crees que tú eres esa voz? O sea, te pregunto seriamente, ¿tú crees que eres esa voz? O sea, ¿eres tú? Porque ¿y si yo te digo, ¿y si tú no eres esa voz? Y para eso voy a darte una frase que escuché hace muchísimo tiempo y la verdad me hizo muchísimo sentido y empecé a ver el campo mental desde una manera diferente. Si tú puedes observar tus pensamientos, entonces tú no eres tus pensamientos. Y es que es verdad, o sea, si tú puedes ver tus pensamientos, o sea, puedes alejarte y puedes ver, yo estoy pensando en esto y esto me parece que está bien o está mal, entonces tiene que existir una parte de mí que está viendo ese pensamiento. Y esa parte es la conciencia. Desde muchas tradiciones esotéricas, el cuerpo astral representa ese espacio en gran parte donde se mueve nuestra vida interior, es decir, el intelecto, la imaginación, la personalidad, la dirección de nuestra energía, en lo que nos enfocamos. Es la dimensión desde la que empezamos a construir quién creemos que somos realmente. Y aquí es donde está completamente desarrollada con esa energía masculina, la energía masculina que es el enfoque, la decisión, es la flecha que sale del arco y está enfocada en una sola dirección, mientras que la energía femenina es la que recibe. La energía masculina avanza y la femenina contiene. Y las dos son extremadamente importantísimas porque imagínate tener miles de ideas, pero sin actuar, sin tomar decisiones, sin ejecutar, pues esas ideas se quedan solo en la imaginación y no se llevan a cabo. Pero también por el otro lado, imagínate estar actuando y haciendo todo el tiempo y jamás detenerte para sentir. Ninguno de esos dos extremos genera equilibrio, por eso ambos se complementan, ninguno es mejor que el otro, ambos cohabitan y coexisten para nuestro beneficio también. Formas en que también se manifiesta la energía masculina o el cuerpo astral es que de pronto te vas a acostar y créeme que muchas veces te ha pasado que nuevamente traes esa conversación o esa situación de hace años, ¿sí? Como que vuelve otra vez a tu cabeza. Te imaginas discutiendo con alguien que ni siquiera sabe que estás peleando con esa persona, pero tú con esa persona peleaste, discutiste, te reconciliaste y la otra persona ni supo. Todo ocurrió en tu mente. Pero al mismo tiempo estás pensando en las deudas que tienes, en el mercado que tienes que hacer, en lo que tienes que pagar, en un viaje programado, en una preocupación, y así se te puede pasar y cuando te das cuenta han pasado 2 horas y tú no te has dormido y has estado ahí en la pensadera, ¿sí? Pero pensando, o sea, como que ¿qué está pasando? Y tu mente resulta que ya ha recorrido medio planeta y tú ahí acostadito o acostadita en tu cama como ok. Y esto es muy interesante porque pueda que tu cuerpo físico esté acostadito en la cama descansando, pero resulta que tu cuerpo astral está en constante actividad. Y muchas veces pueda que te levantes al otro día con un cansancio extremo habiendo dormido tus 8 horas, pero resulta que el cuerpo astral consume energía porque el pensar en exceso consume energía también. Por eso te puedes estar levantando cansado. A lo que me lleva a que muchas veces nos enfocamos en entrenar nuestro cuerpo físico, pero no entrenamos nuestro cuerpo mental. Y eso es básicamente como tener un caballo galopando con muchísima fuerza, pero sin haber aprendido a sostenerle las riendas para saber y darle dirección de dónde tiene que ir. Y ahí es cuando el caballo empieza a desbocarse, a irse para un lado, para el otro, sin una rienda, traducido a tu campo astral, a tu campo mental, es cuando la mente nos lleva al miedo, a la comparación, al juicio, a la culpa, a ese sentimiento es que ay, a mí todo me sale mal. Y poco a poco terminas creyéndote el cuento de que te está contando
tu campo astral porque no lo has entrenado. Y recordemos que el campo astral está relacionado con nuestro ego. Entonces aquí me vas a decir, ay, Jen, entonces el ego es malo. No, porque el ego también cumple una función muy importante y nos ayuda a desenvolvernos en este plano físico, a tener una identidad, a saber qué es lo que nos gusta, a saber cómo nos llamamos, dónde vivimos, a crear nuestra propia identidad. Por eso existe el ego positivo o el sano ego y el ego un poco negativo. Por eso hay que buscar es un equilibrio, no erradicarlo, sino buscar un sano equilibrio, porque imagínate tú sin ego en la vida, pues siento que todo el mundo pasaría por encima de ti y eso tampoco es. Más bien aparece es cuando ya le damos todo el poder al ego y se convierte en el dueño de nuestra casa mental, ¿sabes? Y ahí es donde aparece la loca de la casa, pues es el ego. Porque empieza a tomar decisiones desde el miedo, desde la necesidad de controlar, desde la comparación constante. Y ahí es donde sí toca prestarle atención y bajarle 3 rayitas. Y para que lo aterrizamos y me entiendas más cómo es este cuerpo astral o la mente o el intelecto, imagínate que tu mente es como el cielo y los pensamientos son las nubes. Hay días soleados, hay tormentas, hay nubes oscuras, hay nubes blancas, pero el cielo básicamente nunca deja de existir, nunca deja de estar ahí. O sea, las nubes pueden pasar, pero el cielo siempre tú vas a mirar y el cielo siempre va a estar. A veces vamos a poderlo ver clarito, a veces oscuro, a veces de día, a veces de noche, a veces hay nubes llenitas de agua, oscuras, a veces hay nubes claritas o a veces no hay nubes. Y el cielo es esa conciencia que siempre va a estar ahí. Y las nubes, o sea, los pensamientos, pasan. Y cuando comprendes, y quiero que te quedes con esto claro, tus pensamientos son las nubes que pasan, no están constantemente en un solo punto, empiezas a identificarte de que los pensamientos eres tú y que sea una verdad absoluta, la conciencia y que el cielo existe y no importa en el momento, sea de día, sea de noche, siempre lo vamos a ver, mientras que las nubes no, las nubes son pasajeras y esos son tus pensamientos. Y algo que también tiene que ver mucho con la conciencia, con el campo astral, pues son los sueños. No sé si te ha pasado que a veces te despiertas y sentiste un sueño tan vívido que tú dices, pucha, yo siento que estuve ahí, o de pronto lo sentiste tan vívido que no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que te despiertas llorando o te despiertas riendo, te despiertas alegre o te despiertas triste, a veces también con nostalgia, con miedo, y es como si realmente hubieras estado en otro lugar y a veces ese lugar era tan lindo que te despiertas o estabas compartiendo con personas que, ay, qué chévere, y te despiertas y te pones triste porque ay, era un sueño, yo quisiese que fuera real. Los sueños también hacen parte de nuestro campo astral y es que nuestro cuerpo astral ese es el vehículo de la conciencia que nos lleva a diferentes lugares durante el sueño. Es decir, mientras nuestro cuerpo físico descansa, la experiencia de la conciencia puede seguir trabajando e ir a otros lugares, experimentar otros lugares, hacer trabajos e ir a otros planos astrales. Y quiero que me cuentes en los comentarios si has tenido viajes o sueños astrales en donde a mí me ha pasado también muchas veces que he estado en naves, he ido a ver ballenas, pero algo súper extraño, he conocido seres que uno dice aquí en este plano terrenal con este cuerpo no, de pronto estén vestidos de otra cosa y empezamos a darnos cuenta, pero es una conexión donde no genera miedo, sino es una conexión de estabilidad, de decir yo hago parte, yo pertenezco a esto donde voy a visitar. He tenido también personas en consultas que a veces me cuentan sus viajes o sus sueños astrales donde ven personas azules o con 6 dedos o van a otros planetas donde hay más lunas y todo eso hace parte de esa conciencia. ¿Por qué? Porque han activado su campo astral. ¿Y cómo activamos nuestro campo astral? Pues teniendo activada también nuestra energía masculina. Pero para eso también quiero hablar de algo muy importante y es que existe el alto y el bajo astral, que es básicamente nuestro estado de conciencia.
En el episodio de los chakras, que te lo voy a dejar aquí por si quieres ir a verlo, cuando hablábamos del séptimo chakra, yo les decía que a veces muchas personas quieren como despertar y quiero ver personas y quiero ver seres y quiero ver colores y quiero ver muchísimas cosas, pero su campo energético todavía, o sus pensamientos, su campo astral todavía está desde el miedo, trabajando desde el ego. Y tú me vas a decir, no, Jen, pero yo la verdad siento que soy una buena persona. Claro, mi amor, y yo te creo, obvio que sí. Pero entonces lo que se te está desvelando, lo que te están diciendo es que todavía tienes muchos miedos por trabajar. Y esos miedos pues se convierten en esta energía de baja vibración. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer este cuerpo para que podamos empezarlo a tener con coherencia y llevarlo como a esa luz? Recuerden que yo siempre les digo en los episodios del podcast, esto no es una carrera, no tienes que hacer todo de un día para otro, sino las medicinas que yo te estoy mostrando aquí es para que tú mires con qué resuenas, con qué no, y todo ir haciendo paso a paso y sobre todo con conciencia. Este cuerpo astral, como es masculino, nos pide mucho conocimiento. Para este conocimiento no solamente leer libros o acumulando más información espiritual. La fortalecemos cuando empezamos a observar nuestra mente sin obedecerla automáticamente. Cuando ya nos dice algo, voy a hacerle caso, no, sino que me tomo un tiempo para sentir también, o sea, esto que estoy pensando lo siento y en serio sí es lo que realmente quiero hacer, o sea, como que no actúo desde el impulso y tampoco actúo desde una dominancia mental. ¿Y cómo la fortalecemos? Meditando, yendo también, ¿sabes? Como a terapia y afrontando nuestras propias oscuridades, nuestras propias historias difíciles, pero sabemos que las podemos hablar con ese terapeuta y nos puede ayudar a verla, pero para eso hay que desnudar. Yo no voy al terapeuta a decirle mentiras y decirle no, todo está bien y yo soy una mujer perfecta. O sea, esa plática se perdió. No, yo voy al terapeuta para desnudarme y decir, tengo estos miedos por los que trabajar. También dejando de alimentar esos pensamientos que solamente nos hacen daños, pensamientos de miedo, de carencia, de frustración, de no merecimiento. Cuando entrenamos también la disciplina, cuando somos disciplinados, recordemos que es un chakra masculino, que es un campo, un cuerpo masculino. Cuando damos ese salto y nos atrevemos a hacer algo que nos daba muchísimo miedo. Eso es como una sanación casi que cuántica, es como, pucha, esto me da mucho miedo, me da mucha pena, pero igual lo voy a hacer. Ahí hay una sanación como exponencial. Y cuando decidimos reaccionar o no, actuar con conciencia en vez de reaccionar por impulso, y ahí también tiene que ver mucho como esa, ¿saben? Como esa sabiduría o esa inteligencia emocional también, porque a veces nos dicen algo y somos muy reactivos en cómo reaccionamos. Este campo nos habla, o este cuerpo nos habla de no responder desde el impulso, sino reaccionar desde una conciencia diferente, o sea, como que tomarme el tiempo y así yo sienta que quiero responder desde una forma de pronto dura, hiriente o grosera. Respiro, me calmo, siento como que organizo qué es lo que voy a decir y ahí sí respondo. Eso es madurez también y habla de la conciencia que nos está pidiendo este campo. Y esto es muy bonito porque cada vez que actuamos desde esta conciencia que nos está pidiendo este campo, vamos a ir quitándole una rayita más a los miedos. Mientras que vamos a darle una rayita más al tema de la conciencia, y entre más actuamos desde conciencia, más elevamos nuestra vibración y el miedo va a ir perdiendo poder sobre nosotros. Y ya que pasamos estos tres primeros campos, estos tres primeros cuerpos, quiero hacer un énfasis en que estos son los cuerpos que en esta encarnación actual que estamos son los que más nos están pidiendo trabajar. Vamos a ver los otros porque también hay un proceso evolutivo ahí y que de pronto vas a sentir que en algunas ocasiones has llegado a sentir o a experimentar los otros campos, pero sobre todo son estos tres primeros los que todos los días, todo el tiempo nos piden como atravesarlos con conciencia, integrarlos, explorarlos, experimentarlos desde lo físico, desde la emoción y desde la mente. Pero
ya vamos a ver los otros, y sobre todo este cuarto que vamos a ver es el cuerpo causal, que es el chakra corazón, el cuerpo del corazón, y es ese cuerpo también que, aunque no está, digamos, tan experimentado, sí es un cuerpo que para este nuevo nivel de conciencia que toda la humanidad está explorando, que todos estamos ascendiendo, nos están pidiendo despertar muchísimo. Si se dan cuenta, ahora hay muchas meditaciones, muchos talleres, muchos cursos sobre cómo abrir nuestro corazón, sobre cómo quitar esas capitas, esos escudos que hemos puesto para protegernos, porque ahí es donde está la llave y el puente para conectar con nuestros 3 últimos cuerpos superiores, que también están relacionados mucho con nuestros chakras. Y es que me encanta porque el cuerpo causal es básicamente cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir, o sea, empezamos a disfrutar y a experimentar realmente este cuerpo o esta encarnación en la que estamos en este momento. ¿Por qué? Porque es donde nace tu sentido de propósito, esa sensación de para qué nací, para qué vivo, por qué me levanto todos los días. Todo se aloja aquí, y es que este campo es el puente literal, como hablamos en los chakras, de los cuerpos inferiores y de los cuerpos superiores. Aquí es donde ocurre toda la magia, y cuando logramos atravesar literalmente este cuerpo, ya los otros son mucho más fáciles, o digamos que mucho más alcanzables. Y aquí quiero contarles una anécdota de una consultante. Ella estuvo mucho tiempo esforzándose para, ¿saben?, cómo llegar a una meta X. No voy a contar aquí qué, pero como que la meta, y siempre era la meta y la meta y la meta, y yo tengo que llegar a la meta. Llegaba a las consultas como el tema de la meta y la meta y la meta, y resulta que llegó a la meta, pero me escribió y me dijo: Jen, lo logré, pero me siento completamente vacía, o sea, ¿qué pasó si es que yo hice todo? Y aquí, mis amores, es donde entra este cuerpo causal, porque ella llegó a la meta, pero se dio cuenta que su cuerpo causal, su chakra corazón, su cuarto cuerpo, pues no se llena con logros, se llena con el sentido, se llena con el propósito, el para qué, o el recorrido que ella hizo, los subes, los bajos, los altibajos, todo lo que ella hizo para llegar allá. O sea, el sentido del cuerpo causal nos habla del proceso, y el proceso nos habla del equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Aquí es donde ambas coexisten, ambas cohabitan. Entonces, si yo solamente me enfoco en llegar en la energía masculina, en la meta, pues estoy relegando a la energía femenina, y en el chakra corazón eso no es válido. Aquí, para atravesar este puente, hay que integrar ambas energías. Y es que el corazón, o el chakra corazón, o este cuerpo causal, sí nos ha dado, es más, así no sepamos de estos temas, siempre nos ha dado como, ¿saben?, como mensajes. Y pregúntate siempre cuando tú dices o has escuchado: ay, es que yo lo hice con todo el corazón, o lo hice con mucho amor, o ay, es que esa persona tiene un corazón enorme, o ay, me rompieron el corazón, o también la mamá, o sí, como que escucha tu corazón, ¿sabes? Nunca decimos escucha tu hígado, ay, me rompieron un pulmón. No, siempre está como relacionado el corazón. Y ahorita con esta información, créeme que si la vida no nos había estado dando indicaciones de que el corazón es extremadamente importante. O sea, es mucho más que un órgano. El corazón literalmente es un símbolo. Imagina, por ejemplo, que alguien te hiere profundamente. Y no te lo imaginas, o sea, yo sé que te ha pasado. Tu cuerpo, ¿qué va a pasar primero? Que tu cuerpo físico va a reaccionar. Y esto también lo hablé mucho en el episodio de el perdón, porque es tan difícil perdonar y tiene que ver mucho con este chakra. Te lo voy a dejar por aquí arribita y también aquí abajito para que vayas a verlo después de que termines este episodio. Entonces, el cuerpo físico reacciona. Lloras, quizás no puedes dormir, te duele la cabeza, te haces chiquito, como que sientes en serio algo fuerte, como que
existe literal como ese dolor físico de cuando alguien te hiere. Y pasa que responde también el cuerpo etérico, que es el cuerpo número 2, donde están nuestras emociones, que ahí aparecen las emociones de la rabia, de la ira, de la decepción, tristeza, confusión, mejor dicho, nos volvemos un mar de emociones. Y enseguida entra el cuerpo astral, que es nuestra mente, y empieza a hablarnos: ay, yo no debí confiar, yo como soy de boba, todas las personas son iguales, a mí siempre me pasa lo mismo, nunca más voy a abrir mi corazón, nunca más me voy a volver a enamorar. Y aquí algo muy curioso, y es que después de que te pase esto, que sientes que algo te hiere, hay dos formas. Una, quedarte sufriendo desde el pensamiento y desde la emoción, que son los cuerpos 1 y 2, repitiendo la historia una y otra vez. O sea, pasan años y tú sigues repitiendo, echándole la culpa a esa persona que me hizo, que no me hizo, que me hirió, que me movió, que me subió, que me bajó, ¿sí? O está el paso número 2, que nos habla el cuerpo causal, y puede aparecer una comprensión, no una justificación, quiero que eso quede claro, una comprensión de lo sucedido. Y eso nos dice que lo que pasó no es que haya estado bien, sino que tú coges esto que te pasó y empiezas a transformarlo. O sea, a transformarte a ti. Y cuando esta comprensión del corazón ocurre, empieza a cambiar todo desde una manera muy diferente, porque el cuerpo causal tiene que ver muchísimo con el aprendizaje, con aquello, esos regalos que yo les digo siempre, el regalo de la experiencia, el regalo del dolor. Ese es el cuerpo causal, el regalo de ese sufrimiento, de ese momento. Y con esto quiero que te quedes. Todo deja una experiencia, y cuando tú coges esa situación difícil y la transformas, te vuelves un maestro del cuerpo causal. Pero si pasan 5, 10, 20 años y tú sigues echándole la culpa o llorando o criticando eso, pues entonces te me quedaste en el cuerpo astral y en el cuerpo emocional. Y entonces no me has evolucionado al cuerpo causal, que es lo que queremos hacer. Y aquí te voy a dar un ejemplo claro para que entiendas por qué ocurren las cosas. Imagínate que cada vivencia que tú has vivido en este plano terrenal tiene una semillita. Entonces te encontraste con esta persona, tuviste esta relación, cada cosa, cada persona, cada situación es una semillita. Algunas semillas van a germinar súper rápido y otras van a tardar muchos más años. Pero ninguna experiencia significativa para ti pasa sin haber dejado una huella. Y aquí la pregunta es: ¿qué estás haciendo con esas semillas que estás sembrando y que estás germinando? ¿Te estás quedando en la misma situación del victimismo, del él me hirió, de me siento mal, en el cuerpo número 2, o estás repitiendo la información una y otra vez en el cuerpo astral? Aquí algo que también lo hemos venido hablando, y es que de una misma situación salen dos personas completamente diferentes. Dos personas que pierden su trabajo. Una se queda en el victimismo diciendo: es que a mí todo me pasa, a mí siempre me va todo mal, a mí siempre me echan, a mí nadie me ve, todo mal. Y la otra diciendo: wow, aprendí qué es lo que no quiero hacer y aprendí una vocación a través de este trabajo de que me dejó. Ahora sé qué es lo que no quiero y qué es lo que sí quiero hacer. O un ejemplo que yo sé que a todos nos ha pasado: una ruptura amorosa. Una decide cerrar su corazón para siempre porque dice que todos los hombres o todas las mujeres son exactamente iguales y que no se vuelve a enamorar porque Y la otra recibe el regalo de esa experiencia de decir: tengo que aprenderme a amar muchísimo más para aprender a conectar mejor con las personas y atraer personas completamente diferentes. La misma situación, pero niveles de conciencia completamente diferentes. Básicamente la misma experiencia, pero el aprendizaje lo cambió todo. Y para que vayas como interiorizando y para llevando como en tu mochilita de conocimiento que es el cuerpo causal, imagínate que es como una biblioteca, así como esa biblioteca de Alejandría, hermosa, preciosa, llena de libros, pero dentro de esa biblioteca vamos a encontrar unos libros hermosos y por el otro lado vamos a encontrar unos libros de pronto un poquito más dolorosos, pero los dos preguntan exactamente lo mismo: ¿qué vas a aprender de mí? Porque el sufrimiento no transforma como tal. Tú puedes quedarte en ese sufrimiento años por una persona que ni siquiera ya se acuerda de ti, literal.
O lo que transforma realmente es ese significado que le sacamos a ese sufrimiento, es ese regalo de decir, esto me dolió, pero aprendí algo mucho más valioso dentro de ese sufrimiento. Y esto nos lleva a una parte muy linda, y yo sé si estás en este punto del video, es el tema de la sanación, ¿sabes? Porque a veces queremos que la sanación sea como que me den una pastillita y todo se elimine y ya no volver a acordarme de esa situación o de esa persona, que el dolor desaparezca de un momento a otro y ya no sentir más eso. Pero lo que ocurre realmente cuando tú dices realmente aquí sané es cuando ves esa situación de frente y dices, sí, hay una cicatriz porque ocurrió, pero yo no me quedo solamente con esa cicatriz, sino que puedo ver esa herida y ver que aunque dejó la cicatriz, dejó sobre todo una versión de mí muchísimo más sabia, más comprensiva, más consciente, y sobre todo me hizo conocerme muchísimo más y darme cuenta que si en serio saqué el regalo de esa herida o de esa situación, mi próxima experiencia no va a ser igual porque yo ya aprendí. Ahí es cuando podemos nosotros autoevaluarnos y decir si realmente hemos evolucionado o hemos sanado o no esa situación. Y no quiere decir que si tal vez en este momento no has sanado, estés mal. Este video lo que quieras darte es como ese caminito de conciencia, de decir, hay otras formas de hacerlo y de amarme, no por el otro, sino por mí, por mi propia experiencia. Y por eso el corazón ocupa un lugar tan especial, porque logra algo que no la emoción logra sola, ni que el intelecto, ni que la sabiduría logra sola. Logra integrar lo que la emoción siente y lo que la mente interpreta. Y empezamos a comprender, no por qué me pasó eso, sino para qué o qué aprendizaje vino detrás de este dolor, de esta situación, de esta persona. Y como seguimos ascendiendo, pues vamos a ver cómo podemos fortalecer este cuerpo. Pero recuerden, siempre les digo, no hay que saltar. Si sientes que todavía en el cuerpo físico te falta, pues hay que empezar con el cuerpo físico, hidratándolo, comiendo bien, ejercitándote, y vamos a ir subiendo escalón por escalón. No te saltes cosas porque créeme que no la vas a pasar bien. Por eso mismo hay que trabajar los anteriores, porque este chakra, bueno, sí, también el chakra, pero este cuerpo causal se vuelve un poco más sutil y un poco más sabio. Y si no hemos atravesado los 3 primeros, pues este de pronto se nos puede ir complicando un poquito. Porque este cuerpo causal nos pide elegir desde la coherencia y también cada vez que perdonamos sin olvidar la lección. Cada vez que somos capaces de agradecer lecciones que nosotros no quisimos experimentar, y eso requiere mucho camino y mucho conocimiento y sobre todo autodescubrimiento. Cada vez que actuamos desde el amor, aunque sepamos que el miedo sigue presente, cada vez que decidimos abrir nuestro corazón, cada vez que decidimos decidir desde el amor sin la necesidad de que sea el miedo el que tome las decisiones por nosotros. Y nos vamos dando cuenta que cuando el corazón empieza a abrirse o este cuerpo causal empieza a expandirse de verdad, pues ya empezamos a tomar decisiones sin tener la necesidad de tener siempre la razón, sin necesidad de mostrar quién soy. Ya no hay esa necesidad de competir, de rivalidad, porque empieza a desarrollarte una inteligencia, como una tecnología de inteligencia mucho más sutil, mucho más silenciosa, que no necesita gritar, no necesita mostrarse, no necesita exponerse, sino solamente tú sabes lo que vales y no necesitas hacer ningún show, ningún drama, ni gritar, ni pelear, nada. Sencillamente tú eres, ya sabes, y desde ese silencio, no porque te tengas que quedar callado, sino desde ese silencio donde puedes brillar, pero teniendo como esa coherencia de tu corazón. Y esto nos lleva al quinto cuerpo, que es el cuerpo búdico, que está relacionado con el chakra de la garganta. Este cuerpo es cuando empiezas a sentir, o sabes, como que dejas de pensar, sino que empiezas a reconocer, que comienzas a saber cómo, no sé, pero yo sé que lo sé.
Y para que quede claro antes de continuar, la palabra Buddhi en teosofía no tiene que ver relacionado literal como con el budismo como religión, sino que la palabra Buddhi viene del sánscrito, sabiduría intuitiva, discernimiento espiritual o intuición superior. Y este cuerpo búdico no es para pensar mejor, sino es para saber. Y aquí quiero que te preguntes si te ha pasado que alguna vez has sabido algo sin que nadie te lo explicara. Y no me refiero a una corazonada, como a una intuición que de pronto es el cuerpo número 2, sino a una certeza profunda de que sabes exactamente algo, como, no sé, pero lo sé. Como cuando conoces a una persona y sabes que esa persona será importante en tu vida, pero la acabas de conocer, pero tú ya tienes una certeza de que esa persona va a entrar a tu vida y va a dejar una huella importante. O cuando estás a punto también de tomar una decisión y aunque tu mente tenga 1000 argumentos de tomar una decisión completamente diferente, hay algo dentro de ti que dice simplemente yo sé por aquí es, no sé por qué, pero definitivamente lo sabes y tomas esa decisión, pero es como de lo sé. Y digamos que aquí para empezar a desarrollar este cuerpo búdico es un poco más complejo porque estamos en una sociedad en donde nos enseñaron que hay que confiar exclusivamente desde la razón. Y obvio, la razón es súper importante, gracias a la razón podemos construir puentes, creamos medicinas, creamos tecnologías, pero seamos honestos, hay cosas que la razón no puede responder. O como tú me explicas cuando amas a alguien, o sea, ¿cómo científicamente me estás diciendo es que yo amo a alguien porque desarrolles? No, tú no sabes, pero tú sabes que amas a alguien. O cuando de pronto te quedas contemplando un atardecer y hay personas que les encantan los atardeceres y se pueden quedar horas mirando. No hay una explicación científica, sencillamente tú sabes que tú amas ver ese atardecer y genera en ti una sensación de paz, de tranquilidad, como una sabiduría, una certeza de necesito ver este atardecer. O la paz que desarrollas cuando ves a una persona, cuando la abrazas. O para los creyentes aquí de Dios, ¿cómo identificas conscientemente? O sea, ¿cómo me muestras que Dios existe? No sabemos, tú solamente sabes. ¿Por qué? Porque lo sabes y ya, ¿sí? Pero Dios no se te ha sentado aquí delante de ti. Hola, mucho gusto, soy Dios. No, es algo que tú sabes cuando crees en algo y confías. Y por ende, como hay cosas que no caben dentro de una fórmula, pues no quiere decir que no existan. Y aquí es donde entra el cuerpo búdico, porque representa un nivel de conciencia diferente donde empezamos a experimentar una comprensión directa de lo que es la realidad. No se trata de pensar ni de analizar, se trata de percibir una verdad desde un lugar muchísimo más profundo. Y ahí es como cuando la mente deja de hacer ruido, aparece el silencio y entiendes que sabes algo, como que esa inteligencia aparece. Y claro, aquí empezamos a ver que el cuerpo búdico ya es un poco más abstracto y de pronto Jen, aquí como que no te estoy entendiendo mucho, por eso es importante empezar desde el cuerpo físico en adelante, uno por uno, porque cada vez que vamos transitando cada cuerpo con conciencia y atravesándolo dentro de nosotros, pues los otros cuerpos van a ir siendo un poco más fáciles. Sin embargo, te voy a dar un ejemplo. Imagina que el cuerpo búdico es como un lago. Entonces, si ese lago está revuelto, pues tú no puedes ver lo que está abajo porque el agua está en movimiento, está, ¿sí? Como que los sedimentos se mueven, no puedes ver. Pero si vas otro día y ese lago está tranquilo, las aguas están mansas, no hay ruido, tú perfectamente puedes ver lo que está debajo. Ese es el cuerpo búdico, porque a veces no podemos escucharlo porque hay demasiado ruido y el demasiado ruido es el exceso de redes sociales, el exceso de información, el exceso de tecnologías. Por eso de pronto hay que irnos a un lugar en donde no tengamos como estos distractores externos, sino que simplemente estemos en contemplación con nosotros mismos o con la naturaleza. Ahí es donde la tecnología o el cuerpo búdico va a empezar a ser más claro para ti. Otro ejemplo,
Piensa, por ejemplo, en una situación en donde tú decidiste ayudar a alguien, ¿sí? Como que te nació de la nada, viste a esa persona que necesitaba ayuda en ese momento y tú, sin pensarlo, vas y la ayudas. Y no lo hiciste porque esperabas algo a cambio después de esa persona o porque, ay, que me vean que yo estoy ayudando. No, simplemente te nació porque en ese momento era lo correcto, lo que debías hacer. Y dime si no, después de haber ayudado a esa persona que necesitaba de ti en ese momento, sentiste una sensación de paz, de satisfacción, de tranquilidad, como si por unos instantes no hubiese separación entre tú y esa persona, sino que se fundieron en un movimiento en donde esa persona necesitaba ayuda y tú tenías la disposición de ayudar y todo se complementó para que ambos coactuaran en el dar y el recibir. Y eso es muy hermoso porque aquí ya no hay una energía del ego, porque el ego normalmente puede actuar desde, bueno, yo te ayudo, pero ¿qué obtengo a cambio? O el cuerpo causal puede decir, bueno, pero ¿y esta persona qué es lo que necesita? Mientras que el cuerpo búdico actúa muchísimo más allá, ya no empieza a haber dos personas separadas, sino que empieza a actuar y a reconocer a la humanidad como una humanidad compartida, como todos somos uno. Y algo muy importante de este cuerpo, y es que cuando empezamos a caminar este camino espiritual, valga la redundancia, solemos preguntarnos cómo puedo manifestar más abundancia, cómo puedo atraer una pareja, cómo puedo manifestar mis sueños. Y pues eso no tiene nada de malo, todos tenemos sueños, todos tenemos ideales y hay que plantearnos metas. Pero poco a poco, cuando la conciencia va madurando, ya no empiezas a preguntarte tanto como qué es lo que quiero, sino qué es lo que necesita la vida de mí en este momento, cómo puedo servir a la humanidad a través de mi conocimiento, a través de mis dones, a través de mi propósito, a través de lo que soy yo en este cuerpo, transitando por este camino en esta humanidad. Y esto es muy hermoso porque entonces aquí vemos que el cuerpo búdico empieza a quitar, como a dejar de vivir únicamente del yo, que es el cuerpo físico, sino que empezamos a experimentarnos en el otro, en el nosotros, no para desidentificarme como yo, sino para sumar y aportar desde lo que yo estoy aportando en esta encarnación, del por qué yo nací. Por eso hay que desarrollar los 3 primeros cuerpos antes, porque o si no, ahí es donde de pronto hay una desconexión en donde por ayudar al otro, pues yo me desidentifico de mí y solamente como que veo al otro y eso pues no está bien, o sea, no hace parte del camino evolutivo. Por el contrario, el camino espiritual primero nos hace autorreconocernos, saber quiénes somos nosotros mismos, pero también nos pide poner límites, saber decir que no, descansar. Todo eso hace parte de los 3 primeros cuerpos que hablamos primero, identificarnos. Eso también hace parte de esa evolución, saber decir un no. Y te voy a dejar aquí arribita el por qué es tan difícil decir no, también te lo voy a dejar aquí porque siento que es muy importante para este proceso evolutivo que estamos teniendo. Y esto es muy lindo, aquí te vas a empezar a dar cuenta cuando empieces a desarrollarlo, y es que en este nivel de conciencia las personas dejan la necesidad de convencer a alguien más de su verdad. Aparte que jamás deberíamos convencer a nadie de nada, porque tantas verdades y realidades existen en este mundo como seres humanos sabemos en este plano terrenal. Yo puedo compartirte un conocimiento, pero jamás voy a convencerte de lo que yo digo es lo que tiene que ser. Yo comparto y tú lo que vas a hacer es coger lo que resuena para ti y lo que no lo vas a desechar y vas a seguir transitando. Y ahí, cuando dejamos la necesidad de convencer a alguien, empezamos a activar este cuerpo búdico, empezamos a convertirnos en personas más sabias, y empiezas a sentir o a darte cuenta que son personas que hablan muy poquito, que no necesitan ganar todas las discusiones que se le ponen enfrente, tampoco necesitan demostrar que siempre tienen la razón, si es que para ellos su verdad es, y si el otro no, pues está bien y no hay ningún conflicto. Porque estas personas entendieron que la verdad no es gritar, no es pelear, sino es comprender que hay tantas realidades y tantas verdades
como personas sabemos, yo solamente o las personas ya con este cuerpo activado empiezan a compartir información que han ido estudiando, han ido experimentando, han ido practicando y se convierten en guías, más no en predicadores de algo que tiene que ser así, sino compartidores de conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a fortalecer este cuerpo? Escuchando más, reaccionando menos, practicando el silencio, meditando, contemplando la naturaleza, sirviendo, pero sirviendo desde el amor, pero jamás desde el sacrificio. Aprendiendo también, muy importante, aprendiendo a observar sin necesidad de juzgar. Tú observas y si te resuena, tomas información, si no, lo dejas pasar. Recuerdas como las nubes, sin necesidad de juzgar o engancharte. Y sobre todo, y quiero que te lleves esta frase muy importante, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que tenemos en este momento. Y como te has dado cuenta, hay muchos niveles de conciencia, ningunos mejores que otros. Solo se llama evolución. Y para que le bajes 3 rayitas al ego de una vez, no necesariamente, y la verdad siento que a veces es muy complicado en una sola vida elevarte con los 7 cuerpos en una sola vida como tal. Más bien dentro de las vidas que vamos transitando, vamos explorando y subiendo poco a poco, pero es que en serio es una maestría tan profunda por cada cuerpo que no en esta sola vida tú vas a decir llegué al 7º. Lo que les decía al principio, de pronto en algunas situaciones tú puedes sentir como que oiga, yo esto lo he podido experimentar, pero en otras áreas de tu vida vas a decir todavía estoy en el cuerpo número 1 o en el cuerpo número 2 aprendiendo esta maestría, y hace parte todo del ciclo evolutivo. Y aquí seguimos ascendiendo y empezamos a ver la vida con otros ojos, a lo que nos lleva al cuerpo celestial. Y aquí empezamos a desarrollar esa intuición potente que ya de pronto habíamos empezado a sentir desde el cuerpo etérico, pero aquí empezamos a desarrollarlo muchísimo más, empezamos a ver mucho más allá de lo evidente. Y empieza a haber esa sabiduría hermosa en donde de pronto tuviste una situación difícil y meses, incluso años después, recuerdas esa situación y la agradeces, dices, ya entendí por qué tuve que vivir eso. Wow, eso es una sabiduría completamente elevada y diferente. Y en ese momento, pues tú no entendías nada. Cuando pasó la situación, todo parecía confuso, doloroso, drástico. Y eso es algo que muchas veces le digo a mis consultantes cuando llegan en su momento de dolor, tratando de encontrar respuestas de por qué vivieron eso. Y es muy sabio decir que la vida le dará las respuestas. Muchas veces, a veces llegan a consulta de tarot para que el tarot les diga por qué, ¿sí? Y puede haber una parte como de conocimiento en ese momento, pero la gran maestría te la va a dar la vida solita. Mira, sin tú buscar respuestas, sin buscar a esa persona, sin buscar esa situación, solo de pronto en la vida, en la cotidianidad más random de tu vida, así lo más mundano por decirlo así, ahí mucho tiempo después, cuando ya has interiorizado, cuando ya has podido perdonar, has podido soltar, has podido ver esa persona, esa situación con ojos diferentes, ahí te das cuenta de ahora entiendo por qué me pasó todo esto, y das como ese reflejo de gratitud desde una manera completamente diferente. Y eso no cambia el hecho de lo que pasó, cambia el hecho de que tú lo ves desde una forma diferente, desde una forma incluso casi que de gratitud, porque seguramente la vida te sacó o te quitó esto y ahora estás experimentando amor o estás experimentando vivir en un lugar completamente hermoso y diferente. Pero eso no hubiera sido posible si tú no hubieras vivido esta experiencia de separación, de duelo, de esto. Y eso es como un boom, porque ahí empieza a despertar algo completamente hermoso en cada uno de nosotros, y es mirar más allá de la superficie, mirar más allá de lo evidente, porque una cosa es mirar y otra muy distinta es poder ver, porque si todos podemos ver con los ojos, pero muy pocas personas pueden ver con la conciencia, y eso es ver con el tercer ojo.
que nos lleva a una percepción muchísimo, muchísimo más profunda. Y empezar a desarrollar este cuerpo es muy lindo porque nos quita o nos mejora solamente esa capacidad de ver únicamente como los acontecimientos que pasaron y comenzamos a percibir patrones, porque en sí la vida en general, las personas hablan de patrones y cuando empezamos a reconocerlos, pues muchas cosas de las que nos pasan empiezan a tener sentido. Y esto pasa muchísimo. Hablando de los patrones, y aquí te vas a dar cuenta que tú ya lo has experimentado. Por ejemplo, sales de una relación de pareja en donde esta persona, sabes, como que tenía el patrón de que se gastaba todo el dinero, no sé, en juegos de azar, por ejemplo. Y entonces esta persona pues gastaba todo su dinero, todo su patrimonio, y tú terminabas como sosteniendo a esta persona, ¿sí? Terminaste la relación, pero no hiciste la evolución de reconocer el patrón, de perdonar, del regalo, de todo lo que hemos visto en los cuerpos anteriores. Y entonces llega otro personaje y al principio se ve muy lindo, pero resulta que con el tiempo termina siendo lo mismo, los patrones. Termina gastándose el dinero en juegos de azar, y si no es en juegos de azar, en, no sé, en licor o en drogas o en algo que definitivamente como que ese patrón se ve envuelto. Y llegas tú a consulta a decir, Jen, pero ¿por qué siempre repito patrones? Bueno, porque no te has hecho consciente de lo que estás repitiendo, lo que quieres romper. No has visto el regalo, no de la otra persona, sino de ti. Y todo lo que hemos visto antes, por eso vienen a repetir ese patrón. Y aquí me dicen, Jen, pero entonces ¿por qué la vida me castiga tanto? Mi amor, no te están castigando, lo que pasa es que te están repitiendo el patrón porque tú no has logrado ver y comprender el regalo que ya te habían dado, y te lo siguen mostrando y mostrando y mostrando hasta que por fin comprendes el patrón. Y la próxima pareja que vaya a llegar a ti, la intuición se activa y tú dices, por acá no me vuelvo a meter. Y cuando ya logras cortar con eso, va a llegar la persona que realmente sí corresponde a esa vibración nueva de la que ya estás vibrando o integrando. Eso no solamente tiene que ver con el patrón hacia una pareja, lo traje porque es, digamos, que uno de los más comunes que me llegan a consulta, pero eso también lo podemos ver en la abundancia, en la autoestima, en la manera en que ponemos o no ponemos límites. La vida nos habla una y otra vez qué es lo que no estás haciendo bien, cuáles son las oportunidades que no estás aprovechando, qué es lo que estás repitiendo, y si no pasamos la prueba, no pasa nada, la vida viene y nos pone otra prueba hasta que nos hagamos conscientes. Y aquí es donde les digo, yo estoy segura que ustedes se han hecho conscientes de muchas cosas y han podido cambiar el patrón, pero también hay otras que siguen repitiéndolo y repitiéndolo y no lo han podido, no lo han logrado ver. Y no es que esté mal, es que a veces nos enfocamos en sanar una cosa y después como que descuidamos un poquito la otra, pero todo hace parte del proceso evolutivo. Y con este cuerpo celestial hay algo que lo que he aprendido estudiando todos estos temas, y a mí incluso también me pasaba, era que cuando yo sentía que uno hacía un despertar espiritual, era que empezaba a tener visiones, a desarrollar capacidades extraordinarias como dones de ver, escuchar. Para mí eso era como ya estoy en un nivel de conciencia mucho más alto, ¿sí? Y yo tengo muchas amigas que tienen muchos de estos dones y en su momento yo la verdad me sentía mal porque yo decía, ¡ah! Yo no estoy al nivel de ellas, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esos dones. Y con el tiempo y estudiando todos estos temas, me di cuenta que el despertar espiritual sí puede revelarse en que los dones empiezan a activarse de esa forma, pero en sí tú ya tienes muchos dones. Pero lo que pasa realmente es que nos empezamos a ser conscientes de nuestras propias sombras, de los mecanismos de defensa, de las heridas, de las excusas, o sea, como que podemos ver de frente eso que a nosotros mismos nos está bloqueando. Créeme que eso requiere muchísimo, muchísimo más valor que intentar verle el aura a otra persona, sin desmeritar el don que tienes si puedes ver el aura.
pero es más profundo aprender a ver tu oscuridad, tus heridas, tu dolor de frente. Y eso me lleva a que uno de los grandes regalos que nos trae este cuerpo celestial es la claridad, porque la claridad es lo que nos ayuda a comprender una situación, pero con todo, o sea, con todo el panorama, no solo una parte. Es como si entraras en una habitación completamente oscura y alguien encendiera la luz y tú pudieras ver completamente todo y dijeras: huepucha, ahora todo tiene sentido, como que ya entiendo por qué todo esto converge en el mismo momento y por qué todo estuvo pasando y por qué tuve que vivir esto para ahora poder experimentar esto otro. ¿Te ha pasado? A mí, la verdad es que sí. Y esos aha moments que también podemos decir son momentos que no se olvidan porque nos traen una paz de decir: fue pucha, tanto tiempo yo duré en el pasado, pensando en el pasado, anhelando el pasado, y ahora la vida me está diciendo o estoy comprendiendo por qué tuve que experimentar eso, y ahora empiezo a experimentarlo y a experimentarme a mí de una forma completamente diferente, y empiezas a tener una paz y una gratitud hacia esa situación difícil o complicada. Bueno, Jenny, ¿y hay forma de fortalecer este cuerpo? Claro que sí, como todo. Hay formas de fortalecerlo. Recordemos que ya estos cuerpos más sutiles son un poco más ambiguos, por decirlo de alguna manera, y es aprender a leer nuestra propia vida, nuestros propios patrones, nuestros propios gustos desde que éramos unos niños. Hacernos preguntas también en lugar de sacar conclusiones apresuradas, meditando, contemplando, escribiendo, estudiando, y permitirnos sobre todo cambiar de opinión cuando descubrimos que esto que antes nos identificaba, pues esto ya no nos identifica y descubrimos una forma diferente y profunda, más verdadera con lo que ahora somos actualmente. Y sobre todo, y algo que, esto debería tener su propio episodio, cultivando la humildad. Cuanto más comprendemos y más entendemos lo que pasa alrededor, nos damos cuenta que entre más sabemos, pues menos sabemos. Y eso es muy liberador finalmente, porque nos damos cuenta que nunca vamos a tener una sabiduría completa, total. Siempre vamos a ser unos aprendices de la vida, siempre, siempre. Y esa es una humildad muy clara que nos deja este cuerpo celestial. Y esto nos lleva a nuestro último cuerpo, que es el cuerpo átmico, que tiene que ver con el chakra de la corona y nos recuerda quiénes somos más allá de lo que creemos ser. Y es esa sensación de pertenecer a algo más grande que tú. Es ese saber que yo pertenezco a algo más, saber que hay algo más grande que incluso está dentro de mi interior, que lo contiene este cuerpo físico, pero es el que nos lleva a esos viajes astrales, el que nos lleva a estudiar más, el que nos lleva a ser curiosos en conocimiento, el que nos hace compenetrarnos con el dolor o identificarnos también como con otra persona sin el ego, sencillamente porque compartimos una misma experiencia. Y el cuerpo átmico nos lleva a hacernos una pregunta súper importante. Si un día pierdes tu trabajo, ¿seguirías siendo tú? Y yo siento que la mayoría de personas vamos a responder sí, claro. Ahora imagina que cambias de casa, cambias de pareja, cambias de ciudad, cambias de amigos, incluso cambia tu cuerpo con el paso de los años. ¿Sigues siendo tú? Claro que sí, sigues siendo tú. Y entonces, ¿quiénes somos realmente? Porque si todo puede cambiar y aún así sigues sintiendo que hay un yo que permanece, pues ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿O quién es el yo? Y aquí, para ir como desvelando ese yo, quiero que entiendas algo que todos en este plano físico hacemos. Vamos construyendo una identidad día tras día. Aprendemos que tenemos un nombre, tenemos una profesión, una nacionalidad, un idioma, un apellido. Nos aprendemos a comportar debido a una cultura, una sociedad, como nos educaron en casa. Aprendemos el significado del éxito, de fracasar. Y poco a poco eso va construyendo una identidad y vamos creyendo que somos todo eso. Hasta que un día la vida empieza a quitarnos todo eso y a quitarnos todas esas etiquetas.
Y ¡ay, qué dolor! Porque ahí aparecen las crisis. En el tarot diríamos nuestro momento torre. La carta de la torre aquí aparece con todo. Y créeme que todos hemos tenido nuestros momentos torre, nuestros momentos crisis. Porque si me echaron de mi trabajo, entonces ahora ¿quién soy? Porque si ya no hago parte de esta relación, entonces ¿quién soy? Y eso pasa. ¿O no te ha pasado que terminas una relación, al otro día te levantas y dices, o sea, ¿qué hago? Porque te identificaste tanto dentro de esa relación que cuando al otro día ya eres soltero sin esa relación es como perdí mi identidad. Las mamás, el síndrome del nido vacío. Crecen los pelados, se van y las mamás no tienen ni idea de qué ser, porque eran mamás, únicamente se identificaron con la etiqueta de ser mamás. Cuando crecemos, no, pues mi cuerpo ya no es como cuando tenía 20 años, entonces ahora ¿quién soy? Y en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos tenido estas crisis y nos ha pasado y preguntamos eso, ¿realmente quién entonces vengo siendo? ¿Qué vine a hacer? Y aquí es donde entra el campo o el cuerpo átmico a decir, tú pudiste haber perdido muchísimas cosas externas, pero créeme que si después de esa crisis no te encontraste a ti, estoy seguro que sí. Y ahí cada vez que yo escucho esa frase de alguien o de mí misma digo, estoy en un nivel de conciencia, estoy en un despertar espiritual completamente nuevo que me está llevando a conocimiento interior completamente diferente, y eso hace parte de la evolución. Conocerte más a ti, no tanto ni la ropa, ni las etiquetas, ni la identidad, sino tú interiormente quién eres, y el día que te vayas de este plano, qué es lo que te vas a llevar en tu alma, en tu conciencia. Y cuando ya logras desarrollar este nivel de conciencia tan diferente, empiezas a desidentificarte y demostrar quién eres. No necesitas no necesitas estar corriendo todo el tiempo. No necesitas sentir que necesitas pelear para ser vista, validada, querida. Y empieza a haber una sensación tan sencilla que empiezas a comprender que tu valor nunca dependió de lo que lograste. Ni de cuánto dinero tienes, ni de cuántos seguidores tienes en las redes, ni siquiera de cuántas veces acertaste en la vida. Tu valor simplemente es por el hecho de existir, punto. Pero claro, para llegar a ese nivel de conciencia, lo que les digo, yo no sé si en esta vida alcancemos a sentir todo eso, porque llegar a ese nivel de desidentificarnos completamente del personaje que hemos creado, toca hacer muchas meditaciones. Pero así no lo hayamos integrado todavía, siento que tener este conocimiento sí es un poco liberador, porque nos va quitando ese peso de decir yo valgo por lo que hago, yo valgo por lo que soy, yo valgo por lo que amo, yo valgo por quien me muestro, y empezamos a decir, bueno, todavía no lo puedo integrar, pero por lo menos ya tengo una semillita de conocimiento, y a medida que vaya pasando el tiempo, la vida, los años, créeme que con la madurez de la propia vida, de la propia experiencia, estas capitas van a ir haciendo que las vayamos quitando y haciéndonos sentir un poco más livianos. ¿Y cómo podemos fortalecer este cuerpo? Este cuerpo, al ser el más alto, el más sutil, nos pide el silencio, nos pide contemplación, agradecer y sobre todo estar en el momento presente, que es donde ocurren los regalos de la vida, el aquí y el ahora. Porque ella nos recuerda que el regalo es el presente, es el estar aquí, no el ruido que nos hace el pasado o el ruido que nos hace el futuro. Un aprendizaje importante que quiero que te lleves de este capítulo, de este episodio del podcast, es que después de todo este recorrido, quizá la espiritualidad, o quizá no, siento que ya es una verdad que habita dentro de mí. La espiritualidad no significa convertirte en alguien diferente a quien eres, porque eso significaría querer hacer algo completamente diferente a lo que tú como esencia viniste a trabajar en este plano terrenal, sino que va más allá y quitar poco a poco aquellas cargas que nosotros nos autoimpusimos, o la vida o la sociedad nos autoimpuso, como por ejemplo los miedos heredados familiares, las máscaras que construimos para sentirnos aceptados, las historias que hemos repetido durante años, las etiquetas que nos hemos impuesto. Y cuando logramos quitar todo eso,
muy, muy, muy por debajo podemos encontrar esa verdadera naturaleza que habita dentro de cada uno de nosotros. Y eso me lleva a que la verdadera naturaleza es un episodio que hay en este podcast y creo que es uno de los primeros episodios que grabé cuando inicié hace 4 años, por ende no tiene video, es solo audio, pero cuando yo grabé ese podcast, ese episodio, era para abrir este recorrido del podcast con nuestra verdadera naturaleza, y hoy lo traigo porque siento que es muy importante que vayas, lo escuches y empecemos desde ahí a entender que ya por el solo hecho de existir tenemos el merecimiento gigante de todo lo que la vida tenga para darnos, sino que somos nosotros con las capas y las etiquetas que nos hemos puesto, que a veces somos los que no permitimos que toda la manifestación de la vida se manifieste dentro de nosotros. Y empezamos a entender que el viaje nunca ha sido hacia afuera, sino siempre ha sido hacia ti, a reconocer la luz que habita dentro de ti. Así que antes de cerrar, quiero dejarte una invitación muy especial y quiero que durante esta semana no te preguntes solamente cómo está tu cuerpo, sino que preguntes cómo está tu energía, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, qué experiencias la vida te ha estado repitiendo para que puedas comprender, si estás actuando desde el amor o estás actuando desde el miedo, si te estás enfocando solamente en el problema o en las soluciones que la vida también te está presentando para que puedas crecer y expandirte. Y sobre todo, si solamente quieres hacerte una pregunta, pregúntate qué parte de mí necesita ser escuchada hoy. Porque quizá algunas partes de tu cuerpo están intentando hablarte desde hace muchísimo, pero tú no has podido escucharlas porque hay mucho ruido afuera. Cuando en realidad todo tu ser te está pidiendo desde hace mucho tiempo ser visto, ser escuchado, ser entendido, y tal vez esa sea tu propia medicina, la medicina que necesitas en este momento. No afuera, sino dentro de ti. Gracias por regalarme un ratito, un ratote de tu vida. Yo sé que este podcast está larguísimo, pero siento que este camino que recorrimos va a llevarte a un camino de autodescubrimiento y autodesarrollo importantísimo, en donde empiezas a comprender tus caminos evolutivos desde una forma completamente diferente, amorosa, sin juzgarte en el proceso en que te encuentres, sino por el contrario, entendiendo conocimiento y quitando como capas y peso que tenías encima. Gracias por abrir tu mente, pero sobre todo, gracias por abrir tu corazón y quedarte hasta este punto. Así que si sientes que si este episodio resonó contigo, compártelo con esa persona que está comenzando en este camino espiritual o que ya lleva un recorrido, pero que sabes que es una persona curiosa y le gustan estos temas, para comprenderlo desde una manera profunda, diferente y entender como un poquito el escalón que la vida nos está pidiendo. Y no porque sea una obligación hacerlo, sino porque desde nosotros, desde nuestra propia experiencia, nos lanzamos a hacerlo. Pero recuerden que nada es obligatorio. Todo tiene que nacer desde un amor interior, desde una curiosidad, desde una conversación interior, para empezar a ver la vida desde una forma diferente, sobre todo más amorosa. Yo soy Jen y recuerda que tu propia medicina siempre ha vivido dentro de ti. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar. Un beso enorme. Bye.